Bienvenidos a un nuevo video del Rincón de Python. Bien, yo los escuché, sus súplicas fueron escuchadas en todo sentido. Sé que quieren trabajar con proyectos y yo más que nadie quiero sentarme acá a crear 20 millones de proyectos y jugar con cada aspecto que tiene Python y mostrárselos. Pero tengo la idea de enseñarles todo lo posible antes de sentarnos sobre un proyecto. Cosa que si queda algún detalle así que explicar que use específicamente en ese proyecto sea algo que puedan googlear en 2 segundos. Por lo cual para llegar al siguiente proyecto tengo que mostrarles cómo funciona el módulo datetime, ¿sí? Que no hay ningún misterio, ya lo habrán leído en la descripción del video, pero es un módulo que nos permite manejar fechas en Python y es prácticamente una de las cosas más importantes a la hora de trabajar con datos, por principalmente lo obvio, ¿no? Porque nos tenemos que sentar a leer fechas, verificar zonas horarias, cuando creamos un registro, sea en base de datos, en un archivo o demás, tenemos que poner una fecha en la que se modificó y se creó ese registro, este tipo de cosas. Incluso en aplicaciones más cotidianas, como las que vamos a hacer una especie de personal financial tracker, que es una especie de balance financiero personal, y eso va a implicar poner una serie de fechas, de entradas y salidas de capital, y todo eso nos va a permitir cierta flexibilidad a la hora de sentarnos a filtrar por fecha o filtrar un rango y crear gráficos y un montón de cosas que tengo ahí en la cabeza. Pero para eso tenemos que sentarnos a entender cómo funciona el módulo datetime. Así que bueno, en principio, como ya dije, el módulo datetime sirve para trabajar con fechas en Python. Es una built-in function, ¿sí? Por lo cual podemos importarlo sin tener que usar pip, que en este momento, hasta ahora en los 52 videos que tenemos más o menos, no lo tuvimos que usar, pero ya va siendo hora de agregar librerías. En este caso no. Así que, ¿cómo importamos datetime? Bueno, en principio hacemos import datetime. Pero ¿qué pasa? Esto es un paquete y este paquete tiene un módulo dentro, ¿sí? Nosotros necesitamos ese módulo. Entonces, de hecho se llama igual, datetime. Así que vamos a hacer from datetime import datetime, ¿sí? Y ahí adentro es donde nosotros vamos a... Bueno, básicamente esta que está acá es la función maestra que maneja el tema de las fechas en Python. Así de simple. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo. ¿Cómo obtenemos la fecha actual? ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente. Podemos crear una variable que se llame today. ¿Sí? Y esto vamos a pasarle datetime. Y ven que dice today, now. Vamos a usar now. ¿Sí? Sin parámetros. Y ahora vamos a imprimir today. Tranquilamente podría haber impreso esto que está acá. Sí, por supuesto. Pero quería meterlo en una variable para hacer más orden. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense lo que me devuelve. Me devuelve el año, el mes, el día, ¿sí? En el cual estamos ahora, la hora, que tarde estoy grabando, los minutos, los segundos, y estos serían como los nanosegundos, ¿sí? Bien. Ahora, si queremos obtener solo la fecha actual, es mucho más sencillo. De hecho, vamos a hacerlo acá abajo para que me vayan quedando los ejemplos. Y vamos a hacer algo como... Bueno, puse today, acá vamos a ponerle now. Y vamos a crear otra variable que sea today. Es lo mismo, no importa si ustedes quieren poner sobreescribir la variable today, no hay ningún problema. Vamos a hacer datetime y ahora sí, today.date. ¿Sí? Fíjense que ahora, si yo imprimo esto, today, vamos a tener solo esta información. ¿Sí? Esto es interesante, porque si yo saco esto y ejecuto, van a ver que me devuelve la misma información. ¿Por qué? Porque today y now hacen prácticamente lo mismo. ¿Sí? No hay diferencia. Solo que today, ven, es como una subclase de datetime.date. Y fíjese que now es una clase de datetime, ¿sí? Esto es un detalle, simplemente. Cuando ejecutamos today, podemos acceder a más información, ¿sí? Como por ejemplo, el strf time, que ahora lo vamos a ver en un rato, este también, y un par de cositas más que quizás con now no podemos hacerlo, ¿sí? También el hour y todo eso. Pero bueno, lo importante de esto es que si yo pongo date acá, como acabo de mostrar recién, obtengo solo la fecha, sin la hora, ¿sí? Bien.
Pero así como nosotros podemos crear, mejor dicho, invocar, ¿no? a la fecha actual, también podemos crear un objeto datetime con nuestra propia fecha, ¿sí? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, por ejemplo, new year, ¿sí? Y vamos a crear una instancia del objeto datetime, ¿sí? No vamos a llamar a las funciones de la clase datetime. Y esta instancia va a tener una serie de parámetros que ya están viendo ahí arriba, ¿sí? En principio vamos a poner el año, por ejemplo, 2024. El mes, vamos a poner, estamos en el mes 8, vamos a poner el mes 9, vamos a ponerlo como en el futuro. El día vamos a poner 1. Y después la hora, esto sería 0, 0, minuto, segundo. Y me parece que ya está. No necesitamos más. A ver. Sí, porque esto es sí, el pp8 para hacer el salto de línea. Bueno, bien. Bien. Entonces ahora, si nosotros escribimos print new year, ¿sí? Y ejecutamos, fíjense que me creó una fecha en un determinado formato de fecha, que este es el que viene por defecto, pero esto ya funciona, ¿ven? Si nosotros acá ponemos, por ejemplo, hora 12, minuto 5 y ejecuto, van a ver que esto se está adaptando, en que pone 1205 a un determinado formato que viene por defecto, pero ya es una fecha en sí, ¿sí? Si nosotros acá ponemos, por ejemplo, type new year y ejecutamos, van a ver que me devuelve clase datetime.datetime, ¿sí? Esto es porque básicamente es una subclase de datetime, pero no se preocupen. Lo importante acá es que la clase es datetime, ¿sí? Ahora bien, esto está buenísimo, pero quizás ustedes quieren formatear la fecha a un formato más, más nacional, llamémoslo, ¿no? Porque esto es muy americano, ¿no? Esto es lo típico. Viene el año, después el mes y el día. Pero en el formato más, por ejemplo, latinoamericano, viene el día, el mes y el año. Viene completamente opuesto. Y no tiene estos guiones, generalmente va barra, ¿no? Esto sería lo típico, poner algo como... no sé, hoy sería 20 del 08 del 2024, ¿no? Entonces nosotros queremos este formato. Este es el formato que nos interesaría mostrar a un usuario en el ámbito de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, muy sencillo. Vamos a eliminar un par de ejemplos para dejar de hacer ruido. Igual ustedes pueden copiarse todo este código, parar el video, no hay problema. Y después incluso se lo pueden llevar a otro archivo si necesitan. O pueden hacer algo muy sencillo, pueden venir acá y control barra, comentar todo este código y ya estaría, ¿no? Pero yo, por un tema de limpieza, voy a borrar todo esto. Porque lo único que quiero, en realidad, es el datetime now, ¿sí? Con este voy a trabajar. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Formatted date, vamos a poner, ¿sí? Formatted date. Y voy a poner now.strftime. Acá es importante, ¿sí? No es P, porque acá hay dos métodos, si se fijan. Está strf y strp. Este también lo vamos a usar en un rato, pero el método que tenemos que usar es este. Importante porque si no se pueden confundir. Entonces, acá lo que vamos a hacer es escribir una serie de, o sea, un string con unas reglas, ¿sí? Específicas, como si fueran expresiones regulares, pero no lo son, que es una regla de formato, ¿sí? En donde, por ejemplo, el día se escribe con D y cada uno de estos, como es una variable interna de lo que después va a terminar entendiendo nuestra clase de datetime, entonces ponemos este signo que es el de módulo, ¿sí? El de porcentaje. Entonces después acá vamos a escribir una barra, ¿sí? Esto ya viene siendo un string literal. Y después vamos a escribir otro porcentaje y vamos a escribir m, ¿sí? De mes. Y otra barra y otro porcentaje. Y el year tiene que ir con mayúscula. Es importante que esto vaya en mayúscula o minúscula, ¿sí? Esto es case sensitive. Así que es muy importante que respeten eso. Ahora bien, si solo quieren esa información, ¿sí? Porque bueno, nada, necesitan solo la fecha, paran hasta acá. Si necesitan lo que viene siendo las horas, minutos y segundos, tienen que hacer, bueno, un espacio para que no quede todo apelotonado, pero pueden hacer h, dos puntos,
m, dos puntos, s. Lo voy a dejar así para que lo tengan, ¿no? Pero esta sería la manera de poder formatearlo en su totalidad, ¿no? Con toda la información. Lo de los nanosegundos no me acuerdo. No sé si está acá dentro de S y la S minúscula es para los segundos sencillos. Ahora lo probamos si no. Pero igual tienen la documentación de Python oficial y ahí pueden ver todos los ejemplos que hagan falta. Vamos a imprimir esto, ¿sí? Vamos a hacer formated directamente. Vamos a ejecutar. Y acá van a ver que tenemos un formato muy específico. Y ya este formato ya es más latinoamericano, ¿no? Día, mes, año, ¿sí? Recuerden que este es el formato que le dimos a través de las variables, pero ustedes tranquilamente pueden venir acá y escribir Pepito. No sé si esto va a funcionar, ¿eh? Nunca lo probé, pero estoy bastante seguro que sí por la lógica que tiene. Ahí está, ¿ven? Dice Pepito. ¿Por qué? Porque esto es un string literal. Acá podemos meter la información que queramos. Al fin y al cabo, la gracia es que nosotros le demos la forma exacta a la fecha con las variables, ¿no? Que la fecha nos provee. Entonces, pongamos donde pongamos esta información, lo va a entender siempre y cuando pongamos las variables correspondientes con sus porcentajes, ¿sí? Recuerden, importante que esto no es un f-string, no es un string template. Aunque lo parece, es como un template específico de lo que viene siendo datetime y básicamente no tiene nada que ver con nuestros f-string que van con llaves y demás. No le pongan una f acá porque no va a servir. O si quieren mandarle una variable acá, por supuesto lo van a poder hacer. No tiene mucho sentido porque esto es un formato template. Pero bueno, lo importante es entender que estas son las variables que realmente va a respetar el date. Bien, entonces, de esa manera, básicamente ya tendrían todo lo que necesitan. De hecho, vamos a hacer el ejemplo también sacando lo que viene siendo sin el horario, ¿no? Vamos a duplicar esto, lo voy a tirar para acá abajo. Vamos a sobreescribir la variable. Voy a duplicar esto, también lo voy a tirar para acá abajo. Y acá le voy a sacar simplemente esto, para que les queden los dos ejemplos, ¿no? Vamos a ejecutar. Y con esto tendríamos un formato que no tiene la hora. Así de simple. Podríamos incluso solo llevarnos la hora, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque a qué date pertenecería. Aunque si quieren hacer alguna especie de contado del día, capaz que puede servir. Pero lo ideal es siempre mantener la fecha entera, o al menos la fecha sin la hora, ¿no? Para entender de dónde sale esa información. Ahora bien, vamos a usar el otro, el P, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, a ustedes les puede llegar esta información directamente desde un date dinámico, pero ¿qué pasa si ustedes lo levantan desde una API? Una API les va a devolver un string, ¿no? Les va a devolver algo como un str date, esto es una variable, no les va a devolver exactamente eso, pero les puede devolver una información estilo americano. De hecho, me voy a copiar un ejemplo que tengo acá, solo el formato, ¿sí? Fíjense el típico estilo americano, ¿no? Entonces tenemos el año, el mes, el día y bueno, todo el resto de las cosas. Entonces ustedes, como desarrolladores, tienen que sentarse a decir, ok, qué componente es cuál y cómo lo formateo, ¿no? Es el proceso inverso. En vez de que yo tenga una información dinámica del datetime y venga y lo ponga como yo quiera, yo acá tengo que adaptarlo para crear un objeto datetime válido. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer date object, por poner algo, ¿no? Y acá vamos a poner datetime.strptime, ¿sí? Hay una gran diferencia ahí, ¿ven? Entonces, una vez que hacen eso, acá lo que van a poner es, como primer parámetro, esto lleva dos parámetros. El primer parámetro es el strDate, que viene siendo el string del date que nosotros queremos convertir. Y el segundo parámetro viene siendo nuestro formato, ¿sí? Que el formato tenemos que respetarlo en base a lo que tengamos acá. No podemos poner si ponemos que, no sé, por ejemplo, viene el día acá, esto va a decir, ok, pero ¿qué es exactamente el día? Aunque me parece que igual lo interpreta, pero por las dudas, lo ideal es ponerlo en el orden que va. Entonces, yo acá ya tengo el formato, en mi otro monitor lo voy a copiar para ahorrarnos tiempo. Pero viene siendo en el típico, ¿no? Año, mes, día, bla, 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 perfecto. Entonces, esto tranquilamente yo puedo agarrar y hacer dateObject, punto, y cualquier... podemos hacer, por ejemplo, year, ¿no? Este es un atributo, entonces obtenemos el año nada más, porque al fin y al cabo estoy transformando el objeto
el date object, o mejor dicho, el string de date en un objeto manipulable de fecha, ¿no? Entonces yo ejecuto y fíjense que acá me devuelve solo el año. Entonces yo puedo poner también el day acá. Fíjense que no son métodos, son atributos. No le pongan paréntesis. ¿Ven? El day. Entonces yo podría incluso tener una manipulación más interesante, ¿no? de esta información, porque todo ya lo tengo trabajado en un date, que no es lo mismo que un string, que no podría hacer nada con eso. Así que bueno, también ya con esto, con esta información, lo que podríamos hacer es cálculos entre fechas, ¿sí? Que venga un día y lo queremos sumar 7 días para adelante. ¿Y en qué se convierte en ese día? Bueno, Python tiene una funcionalidad muy interesante porque al ser un datetime ya está preparado para mover el calendario. Entonces no tenemos que estar preocupándonos nosotros de hacer un cálculo o intentar hacer un cálculo de enteros, ¿no? De los días. Ya lo hace todo Python. Pero ahí está la gracia de usar un datetime, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es de vuelta eliminar toda esta información, porque yo lo que quiero ahora es una cosita muy, muy interesante, que es básicamente nuestro now, y vamos a hacer una variable que sea next week, como les decía recién. Y acá lo que vamos a hacer es tomar el now y sumarle una función que la tenemos que agregar acá, que es parte de datetime, que se llama time delta. Time delta lo que va a hacer es, nosotros vamos a pasarle un entero y lo que va a hacer es sumar o restar, bueno, modificar el valor de nuestro date en base a lo que tenga time delta. Entonces vamos a hacer time delta y acá nosotros le podemos pasar un determinado parámetro opcional que pueda ser días, segundos, año, podemos mover lo que queramos, ¿no? Vamos a mover días, que es lo importante. Fíjense que yo acá estoy usando lo que se llaman los quarks. No sé si llegué a explicarlo eso, creo que sí, pero si no, hago un video. Me dejan un comentario, please, que ya no me acuerdo entre las 50 clases que pasaron. Lo explico en un video sin problemas, que eso es un tema súper interesante. Pero bueno, acá en este days vamos a pasarle 7, porque al fin y al cabo estamos pidiéndole que se mueva, se corra 7 días, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en principio es imprimir este now, ¿no? Y después vamos a imprimir el next week, a ver qué pasó. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense lo siguiente. Tenemos el next week que, perdón, el now. Ah, no, perdón, es que hay que imprimir formatted date. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que, claro, tenemos el formato de esto y no tenemos el formato de esto. Que no pasa nada, podemos venir acá y decirle que next week es igual a nextweek.strftime, ¿ven? Y le ponemos el mismo formato. De hecho, podríamos incluso meter esto en una constante arriba y pasárselo a los dos. Eso es otra idea muy interesante para poder modificar en un solo lugar todo lo que tiene que ver el formato, todos los formatos de fecha que ustedes tengan. Bien, entonces de esta manera ahora ejecutamos y ahí tenemos el formato, el mismo formato, y podemos ver mejor qué pasó, ¿no? Entonces acá vemos que dice 20 del 8, que es el día de hoy, y después tenemos 27 del 8, que son 7 días más adelante. Ahora bien, ustedes me van a decir, pero lo único que hizo fue sumarle al 20 7 números, ¿no? O sea, aparece un cálculo de entero. Bueno, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer que en vez de 7 días sean 14, ¿no? Los típicos 15 días. Entonces, fíjense que ya estamos terminando el mes, ¿no? En este momento. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo mueva 14, que va a ser el mes que viene? Voy a ejecutar. Y ahora, de repente, esto se está comportando como una fecha, ¿no? Los 14 días pasaron el mes y saltamos al 3 de septiembre. Creo que estamos en agosto ahora, ¿no? Es agosto, septiembre. Tengo un problema tengo un bloqueo desde que nací con las estaciones del año y los meses. O sea, no sé, no me ubico. Pero bueno, sí. Esto es el mes 9, es septiembre. Entonces pasó al 3 de septiembre. ¿Ven? Y con esto ya básicamente ustedes pueden jugar, ¿no? Y como última cosita así que me gustaría mostrarles es el tema de comparar fechas, ¿no?
que esto es bastante molesto en ciertos lenguajes de programación. Creo que en Java es bastante tema, o sea, para armar el tema de comparación de fechas, si hay desarrolladores Java en la sala, por favor escríbanme, contradíganme o denme la razón, pero tírenme un comentario, porque me parece que el manejo de fechas en Java es un poquito más complejo, incluso en lo que es comparación, cálculo y demás. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Comparar cuánto tiempo, por ejemplo, pasó, o mejor dicho, cuál es el mayor, ¿no? Si el ahora o el futuro, obviamente va a ser el futuro. Entonces, vamos a venir acá y vamos a decir, por ejemplo, sí, creo que de hecho las diferencias de fechas también las vamos a hacer. Sí, 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 vamos a hacer todo. ¿Cuánto llevamos de video? Ay, Dios mío, 20 minutos. Bueno, pido disculpas, pero hay cositas que quiero mostrarles todo, la verdad. Quiero hacer un gran video de fechas, que es un poco lo que está saliendo, ¿no? Así que bueno, les decía, si queremos saber si una fecha es más grande que otra, entonces podemos hacer el típico if. ¿Y cómo se comprueba? Bueno, es muy sencillo. Si date, perdón, si now, vamos a ponerle today porque me voy a volver loco. Vamos a comentar el if un segundo y voy a ponerle today. Ahí está, así se entiende qué está pasando acá, ¿no? Vamos a descomentar el if. De vuelta, si today es mayor a next week, ¿sí? Cosa que no es real porque básicamente next week es... espera un... Ah, bueno, ahora explicamos esto. Esto es importante. Claro que sí. Ahora les explico. Si today es mayor a next week, entonces básicamente lo que queremos hacer es decirle hoy es más, no sé, porque claro, si es mayor a... No, está bien, porque... Claro, es que este programa nunca va a ser lógico, porque básicamente next week siempre va a ser next week porque estamos tomando la fecha de hoy. Pero si este today fuera una fecha fijada del 20, ¿no? 20 del 8, entonces esta condición en algún momento se daría después de 2 semanas, ¿no? Podríamos decir que esa fecha se va a cambiar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con este ejemplo que es bastante abstracto. Hoy es mayor a la próxima semana, cosa que es imposible, ¿no? Pero ustedes me entienden. Si no, vamos a poner la próxima semana es el futuro. Es la verdad, ¿no? Por obvias razones, esta fecha es mayor a esta. ¿Por qué? Porque esta fecha es en el futuro y todavía no ocurrió. Es como decir, bueno, este es un 7 y esto es un 0, ¿no? Porque 0 es donde estamos ahora parados y 7 es lo que va a ocurrir. Sería como un 14 en realidad. Pero bueno, ustedes me entienden. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo hago un strf time, lo que estoy haciendo, fíjense, miren la función, es convertir el formato, pero transformar el tipo a un string. Acá no hubo problema, acá no me dijo nada, porque today es una variable que yo no toqué, pero acá lo sobreescribí. Ahí estuvo mi error. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir a este formatted date y vamos a ponerle formatted today, ¿sí? Para mantener la consistencia. Y después voy a venir a este next week, ¿sí? No el de arriba, ¿sí? El de abajo, que es el que trabaja con el string. Y acá voy a poner next, vamos a poner formatted. No, está tocando todo, no quiero hacer eso. Voy a darle escape, ahí está. De hecho voy a copiar esto. Y este next week está perfecto porque este es el de, así como es el de today, es el tipo datetime. Y este es el que quiero imprimir acá. Y acá me dejó de dar error porque next week vuelve a ser un datetime que es el comparador que necesitamos. ¿Sí? Pues no podemos comparar de tipos distintos. ¿Sí? Eso es algo que puede sonar muy obvio, pero hay que decirlo. No podemos comparar un string con un integer, no podemos comparar un datetime con un string, este tipo de cosas. Así que bueno, ahora vamos a ejecutar. Y fíjense que obviamente dice la primera semana es el futuro. ¿Por qué? Porque next week es superior a today, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos saber cuánto futuro, ¿no? Porque técnicamente está bien, esto es un comparador, lo validamos acá, tenemos un true, ¿no? Bueno, en este caso sería un false, porque today no es mayor a next week. Pero nosotros queremos saber
cuánto es el futuro, ¿no? Cuánto se calculó acá. Entonces nosotros podemos validarlo a través de un cálculo muy sencillo. Vamos a poner, vamos a crear una variable diff, ¿sí? Que sea básicamente next week. De hecho, esto lo sabemos porque básicamente sabemos que next week es mayor a today, entonces podría ir por acá, en el else. Next week menos today, ¿sí? Y acá vamos a imprimir la diferencia. Vamos a ejecutar. Y fíjense que Python, que es súper inteligente, me dijo, no me tiró una fecha medio extraña, no, directamente me dijo 14 días y 0 horas, ¿sí? Porque podría haber una diferencia horaria, pero la realidad es que no la hay, ¿sí? Las dos fechas están en el mismo horario, porque aunque no se note next week, vamos a imprimirlo acá para que lo vean. Next week, fíjense que está... Ah, bueno, sí, lo teníamos abajo, ¿no? Con el formato, pero a lo que voy. Tanto el today como el next week están en el mismo horario porque yo lo que hice con el delta, con el time delta, fue mover días, pero no horarios. Entonces, por más que haya movido días, al estar estáticos los horarios no hay diferencia horaria. Hay diferencia de días, ¿sí? Eso es importantísimo. Así que bueno, básicamente esa sería la manera de poder trabajar con el daytime de una forma muy amplia, ¿sí? Ya vimos un montón de cosas y nos van a sobrar para el proyecto que se viene, pero está bueno entender, ¿no? Todo lo que está detrás. Hay muchas más cosas que se pueden ver en daytime y seguramente en otros videos las estemos explorando. O déjenme en los comentarios también si quieren que veamos alguna específica o implementar algún proyecto en donde haya un daytime más allá de lo que yo les voy a mostrar en el siguiente, que ya van a ver, pero alguno que ustedes, algún uso de daytime se me va la lengua, que ustedes quieran ver en algún proyecto específico. Así que bueno, sin más dilación, 26, 27 minutos, bueno, no importa. Pero espero que les haya gustado este video y nos vemos en los siguientes. No olviden dar like, suscribirse, hacer todas esas cosas que me hacen feliz y a ustedes no les cuesta nada. Nos vemos.